¿Alguna comentario, Camila, pregunta? Sí. perdón, interrumpí a alguien, ¿no? Camila, en el fondo estas tres categorías, atención, sensación y posición perceptual, ¿tú sabes si Alejandra las tenía, por así decirlo, preconcebidas de su marco teórico o emergieron netamente No, en la era entrevista? algo que fue, es que la verdad es, todo esto fue, nosotras hicimos como un workshop interno de nuestro laboratorio para trabajar sobre la evocación. Mm, Y nos juntamos a hacer un análisis como grupal sobre una entrevista, que era esta. ya. Entonces fue algo que fue bien conversado, éramos varias, éramos 4 personas haciendo el análisis de una entrevista. Mm, mm, Entonces todo ese proceso recursivo que ustedes han ido haciendo era por 4, y como con discusión entre medio, entonces en ese proceso fueron apareciendo estas categorías. Eh, bueno, lo de la posición perceptual, sí, igual es como un, no sé si sería algo teórico, pero es una categoría que en algún momento apareció y después uno ya empieza a mirar un poco con eh, descripciones que antes de que esa categoría apareciera, uno podría ni ver esa categoría. Una vez que ya aparece, por ejemplo, hasta ahora quizás ustedes no habían mirado los enunciados pensando que podía haber una diferencia de posición perceptual. Ahora que ya conocen esa categoría, es probable que les ah, aparezca. sí, pues ya hace sentido. Y, y bueno, lo que hizo ahora la Ale para este taller fue como ponerlo bonito, ordenarlo así, porque nosotros también estamos con lápiz, papel y chu. Y ahora ella como que repasó el análisis que hicimos y lo armó estas líneas dinámicas. Mm. No, pregunto porque yo creo que, a ver, para identificar las categorías, o insisto, qué ver y qué no ver, va a determinar mucho bueno, tú lo dijiste también, pero en realidad, la pregunta de investigación, el marco en que se inscribe la investigación, los objetivos. O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, que yo analice esta entrevista siendo el neurocientista que estudia la relación entre el hipocampo y el lóbulo, o sea, y el sistema límbico, donde quizás le voy a dar un potencia mucho más a la emoción o a la memoria, que si yo soy, no sé, qué sé yo, otra cosa. No sé, artista corporal y quizás me voy a centrar mucho más en el cuerpo. No, claramente, claramente. Claro. Yo creo que es así nomás, o sea, Sí, sí. contra eso no creo que haya que luchar, es como perder. No, es que de lo contrario estaríamos cayendo, ¿no?, en el positivismo. Estaríamos haciendo investigación en otro lado, ¿no? ¿Algún otro comentario de esto de las líneas dinámicas o dudas? ¿O de lo que les mostré? Bueno, esta última diapositiva que se acaba de mostrar realmente me pareció muy interesante, sobre todo porque donde habla de la parte de la posición desde donde está percibiendo el video, porque hubiera sido muy interesante, claro, leímos la entrevista, pero yo no logré, bueno, al menos yo no logré detectar en la transcripción de la entrevista si esta persona estaba, si el sujeto estaba viendo, estaba visualizando la película en primera persona, se veía en primera persona o en tercera persona. O sea, esa parte no logré percibirla yo, claramente en la transcripción, y obviamente, pues, digo, me queda claro que nos falta muchísimo más entrenamiento para poder detectar algunos elementos bastante sutiles dentro de las entrevistas, ¿no?
Pero esa parte es algo muy importante, porque si hubiéramos tenido también, hubiéramos sido nuestro objetivo hubiera sido ahondar más ahondar más en el video. Tenemos aquí un inquilino. Está aquí con nosotros, un inquilino. Permítanme. Ya, fuera. Ya. Si la teníamos aquí. Estaba también aprendiendo. ¿Cómo se llama? Si fuera nuestro objetivo, pues hubiéramos ahondado más en la visualización, en la parte de la imagen, en la parte del video. ¿Cómo lo estás visualizando? ¿Lo estás visualizando a colores, en blanco y negro? ¿Te visualizas en el video, fuera del video? Claro, y por eso yo decía, esta recursividad es como de todo el proceso, y por eso yo recomiendo en general empezar a hacer los análisis todavía cuando uno está recolectando los datos, porque por ejemplo, después de hacer el análisis de esta entrevista y ver eso de las posiciones o cómo es el video, ya en la próxima voy a preguntar si la persona realmente, dónde se sitúa, si lo ve, si se ve dentro, si se ve fuera, son preguntas que uno puede hacer. Claro, incluso si lo estás viendo, si lo estás viviendo incluso en blanco y negro, o cómo lo estás viviendo eso. Y algo que noté, no sé, corrígeme si estoy muy equivocado, pero en algunas de las presentaciones se ha utilizado el verbo recordar, la expresión recordar y recordar. Sería, bueno, no sé, ¿es válido o deberíamos estar hablando de evocar? Porque finalmente estamos tratando de evocar, ¿no? O sea, no podemos ir a recordar y jalar utilizando la memoria, deberíamos estar hablando de la evocación. Palabras que, si no me equivoco, no sé, ya no tengo los enunciados frente a mí, pero si no me equivoco, él usó al principio sobre todo la palabra recordar, ¿no? Ajá, sí, exacto. Por ahí... Y justamente lo loco o lo bonito, no sé, es que en la medida en que ya la sensación aparece y qué sé yo, si no me equivoco, ya él deja de usar la palabra recordar. Sí. Entonces, como que calza con nuestra hipótesis de que la evocación no tiene que ver con como justamente hacer ese esfuerzo de traer una memoria al presente o de uno ir a buscar hacia el pasado, sino que tiene que ver con otras cosas, que es más esto de una sensación que aparece, y hay algo, nosotros llegamos, yo ya conocía la categoría de posición perceptual, pero en este análisis en particular, esa categoría se hizo presente como un modo de querer expresar lo que nosotros estábamos viendo, que llega un momento que es cuando, bueno, aparece la sensación, en lo que pasa después, en que ya no es que él vea solamente, sino que hay como como lo decía Danilo, como que lo corporiza o lo encarna, como que él, esta sensación que aparece, la está sintiendo, le dan hasta ganas de llorar, él se ríe durante la entrevista, o sea, es algo que se hace presente, entonces que él ya está en la sensación y en la situación. Y en ese sentido, un modo como de hablar de esa corporificación o de esa presentificación tiene que ver con dónde él se sitúa en relación a la vivencia, que es una posición como en primera persona, y no como un espectador. Cierto, analizándolo sí, claro, por supuesto, porque si fuera una tercera persona, no estaría expresando la emoción, el llanto, la risa, o sea, estaría distante en el momento. Entonces sí, se sobreentiende que entonces está en primera, lo está reviviendo, lo está expresando en primera persona. Uh-huh.